Bienvenidos a esta segunda parte del tema que comenzamos ayer. Es un tema que tratamos de ver el dolor en toda su expansión, en todas sus manifestaciones. Y veíamos que si bien hay diferentes tipos de dolores, la primera cosa que tenemos que entender que el dolor está presente en la vida. Es imposible vivir sin dolor. El dolor es una carta que está en el mazo de la vida. Y digo esto porque muchas veces el dolor nos sorprende, al igual que la muerte, y nos sorprende de una manera como diciendo, pero esto no estaba previsto, ¿no? Es como, esto no estaba incluido en el menú. Y en realidad está todo incluido en el menú de la vida. La vida es un escenario de experimentación, donde experimentamos todo. El miedo, la incertidumbre, el coraje, la alegría, la desilusión, la frustración, el estímulo, es decir, todo está presente. Y vamos alternando en diferentes etapas de la vida y en diferentes momentos dentro de una misma etapa. Vamos viviendo diferentes situaciones. Algunas son placenteras, son agradables, son llevaderas, nos estimulan, nos empujan a seguir, nos dan fuerza, hacemos infinidad de cosas al mismo tiempo y luego viene un momento donde por ahí aparecen desafíos importantes, obstáculos un poco más grandes, que tenemos que afrontar y resolver para seguir adelante. Y esas situaciones vienen acompañadas con dolor. Por eso hablamos en la vida, como decíamos, de una de cal y una de arena. O sea, manejamos la teoría, pero cuando el dolor se hace presente, nos victimizamos en general, tratamos de ver, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice mal para que esto aparezca? Y bueno, hacemos cosas mal, sí, todos cometemos errores, pero el dolor es parte del menú de opciones que hay en la vida. Y decíamos que cuando salimos al ruedo de la vida, cuando salimos a la cancha, por decir de alguna manera, ya en la primera adolescencia o aún de niños que vamos a la escuela, que frecuentamos clubes, deportes, actividades, ya el dolor empieza a aparecer como una posibilidad real, ¿no? Decíamos al enamorarnos, al hacer amigos, al decidir por una opción, un estilo de vida y no de otro, en fin, hay infinidad de cosas, pero en cada situación, cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, todas esas situaciones abren la puerta a todo, a los momentos más felices y a los momentos también más tristes. Entonces, si bien es una cosa obvia, tenerla en cuenta y tenerla presente va a ayudar muchísimo en los momentos difíciles. También decíamos cómo se siente el dolor, dependiendo de la intensidad del dolor. Ayer hablábamos que cuando un dolor fuerte, intenso viene, es como un tsunami en nuestra vida que arrasa con todo, que ocupa e invade todos los espacios, no deja nada libre. Nos duele el alma y el cuerpo. Y hay un ambiente de desolación. Y siempre recurrentemente en estos casos viene a nuestra mente, no sé cómo voy a salir de esto, no creo que pueda recuperarme de este dolor. Ese es el índice de que estamos sufriendo mucho, de que el dolor nos lleva a una situación límite, y luego lo vamos a ver, en la que dudamos de nuestra capacidad de recuperación. Pero sepamos que hay un ave fénix en cada uno de nosotros y que siempre vamos a poder renacer o resurgir de entre las cenizas. Cuando todo aparece terminado, sin posibilidades, diezmado, siempre aparece esa resiliencia, esa capacidad del alma de volver a empezar, de volver a salir a la superficie y reanudar con el rol
con el papel que todavía tenemos en este nacimiento y en cada nacimiento. Hay algo también que es interesante que lo remarcamos y que hoy lo vamos a desarrollar, que es el dolor tiene la característica de tener una intensidad importante. Si ustedes piensan, en realidad, si miramos para atrás en nuestro pasado más cercano o más lejano, pero en el más cercano tenemos más memoria de la situación, a veces hemos vivido una situación de frustración, de algo que esperamos o esperábamos que se dé y no se dio, por la causa que fuera. Y hemos tenido un gran dolor por eso. El dolor no es proporcional a la situación. Es decir, por decir de alguna manera, si esa frustración, eso que esperaba que se dé, no se dio, le di en la escala del dolor de 1 a 10, le di valor de 8, sentí 8 en dolor. Luego, cuando tengo la pérdida de un ser querido que se va, tengo 10 de dolor. Y si miramos, no es proporcional o es desmedido un 8 para una frustración y un 10 para una pérdida definitiva. Es decir, por supuesto que a mayor pérdida es mayor dolor, pero no es proporcional. Y luego esto hace que muchas veces, cuando miramos para atrás, pensamos y decimos, ¿cómo es posible que yo le haya dado tanta importancia y haya estado tan mal por un tema que realmente hoy me doy cuenta que no es relevante? Así que por ahí sí tendríamos que haber sentido tristeza, pena, decepción y dolor, sí, pero en un grado mucho menor. Comparado con cosas que vivimos seguramente después, nos damos cuenta de que cuando algo nos duele, abrimos todas las puertas para que se expanda. O mejor dicho, el dolor empuja y abre todas las puertas y se expande a todo el ser. Entonces sentimos un gran dolor aún por una cosa que en poco tiempo la catalogamos como algo que no merecía ese sufrimiento. Y decíamos entonces, en función de esto, que el dolor es intenso, pero tiene algo muy a favor que es corto. El dolor viene para irse. El dolor viene, se queda un tiempito, genera una transformación en quien lo sufre y luego se va. El dolor nunca viene para quedarse. Y esto es otro punto importante para entender y trabajar la aceptación. Es decir, está bien, vino esta situación a mi vida, estoy sufriendo, me está generando dolor esto que está pasando, lo que sea que esté pasando. Pero saber internamente y repetirlo internamente que este dolor se va, me ayuda y me anima a transitarlo verdaderamente con todas las luces encendidas. Y es lo que ayer en un momento hablábamos, ¿no? De revisar la ropa de quien ya no está o mirar las fotos de aquellas relaciones dolorosas que hemos terminado, por ejemplo, que no hace falta que se vaya físicamente, pero que hemos terminado una relación que no hemos podido sostener. Poder mirar todo en la primera etapa, para vivirlo a todas luces, para ponerlo arriba de la mesa, todos los elementos, vivirlo con toda intensidad. ¿Por qué? Porque el dolor luego se va. Y es importante que cuando se vaya se lleve todo con él. A todo esto yo lo transité, lo viví, lo sentí, tuve todos los síntomas del dolor, desde desgano, dolores físicos, insomnio, ese dolor en el pecho que es típico del dolor, bronca, como alguien dijo y preguntó, que luego vamos a decir algo. Es decir, transitamos todos los momentos del dolor, pero el dolor aún en las peores situaciones, en el año o en el transcurso de un año, de 6 meses a un año, se va. Entonces, también es muy importante aquí, y de lo que vamos a ocuparnos ahora,
es no dejar que el dolor se instale en nuestra vida. El dolor no vino para ser instalado. Es un recurso, es una aplicación que viene, pero se va. Vamos a darle el cuarto de huéspedes. No le vamos a dar nuestro dormitorio y nosotros nos vamos al cuarto de huéspedes. Vamos a darle el dolor el cuarto de huéspedes, que tiene lo básico que un cuarto tiene que tener y nada más que lo básico. No le vamos a instalar una habitación típica de aquel que reside permanentemente en esa vivienda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy dando una comparación como para decir, bueno, ok, viene pero se va. Entonces, la instalación que requiere es básica. Y esto es propio y típico para el dolor. Tengamos esto en cuenta. Ahora, yo también puedo, por una cuestión de creencia y por una, casi como una filosofía de vida, aferrarme al dolor y transformarlo en sufrimiento. Es decir, hacer que el dolor se perpetúe en el tiempo. El dolor se va, pero yo no lo dejo ir. Yo lo termino instalando. Entonces, empieza el sufrimiento por aquella causa que me generó dolor, pero soy yo el que lo estoy instalando. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Esto es una frase de Buda, es bastante conocida. Hace muchos años yo lo leí y la verdad que no lo entendí, pero lo entendí cuando el dolor vino a mi vida y cuando sentí el dolor en carne propia. Ahí entendí y ahora vamos a ver la diferencia. El dolor es una parte de la vida. El dolor es legítimo, es válido, es normal, es esperable. El dolor está en la vida de todo el mundo, pero como decíamos antes, es de gran intensidad, más allá de la causa, pero viene y se va. Tiene una estadía temporaria, es fugaz. Fugaz en función del tiempo de la vida de una persona. En la vida de alguien que viva promedio 60, 70 años, algo que dura 6 meses a un año, es algo fugaz, es algo transitorio, ¿no? Sabiendo que la adolescencia dura varios años, la juventud dura varios años, o sea, en términos reales de etapas, el dolor es fugaz. Como lo es también la alegría, ¿no? O la estabilidad, o la esperanza. Por eso vamos saltando de situación en situación según lo que vayamos viviendo y también según nuestra estabilidad espiritual y por lo tanto emocional. El dolor siempre viene para enseñarnos. Cuando lo estamos viviendo, sentimos que es malo, que es negativo, que nos vino a arruinar la vida. Y está bien que lo sintamos, todos sentimos eso. Pero luego, cuando empieza a retirarse, empezamos a ver el sedimento que deja el dolor, la experiencia que deja el dolor. Y son muchos aspectos. Uno es, el dolor le pone límites, hace que nosotros conozcamos nuestras propias limitaciones. Fundamentalmente cuando somos jóvenes, creemos que todo depende de mí. Y no es así. Yo soy un protagonista importantísimo en mi vida. Lo que pienso, lo que hago, lo que diseño, lo que llevo adelante, lo que ejecuto como proyecto. Pero hay todo un mundo exterior que interactúa conmigo y que sin duda puede interceptarme en muchos momentos de la vida y puede cambiar mi historia de un día para el otro. Y de hecho ocurre. Entonces, conocer mis propias limitaciones, saber que no puedo ir a todos los lugares donde quiera ir para hacer todo lo que quiera hacer, que estoy interactuando con el medio externo y con mi propio karma, con mi propia cuenta
deudora y cuenta acreedora, porque el karma no solamente es negativo. Generalmente hacemos referencia al karma como algo negativo. El karma es lo que yo acumulé de buenas acciones que me abre puertas a buenas posibilidades, a situaciones de bienestar y de felicidad, de confort o de prosperidad. Y el karma negativo es aquello que me equivoqué, que por error lo saqué de su eje y tengo que volver a ponerlo en su lugar. Tengo que volver a hacer una maniobra que no me va a ser placentera para corregir ese error que alguna vez cometí. Siempre tenemos que terminar corrigiendo aquello que hemos hecho mal. Por error, por falta de capacidad, por omisión o por mala intención. Entonces, me perdí un poco con este tema del karma, pero el dolor hace que conozcamos nuestras propias limitaciones. También nos hace más comprensivos y más tolerantes con nosotros mismos y con los otros. Muchas veces vemos que alguien que ha pasado por una situación dura, que decimos lo dejó panza arriba, ¿no? Nos deja descolocados y viendo a ver cómo nos recuperamos. Esas personas, por supuesto, salen de la situación con una gran resiliencia, con esa capacidad de afrontar, de asumir, de entender, de superar, pero también salen transformados favorablemente y se vuelven más comprensivos, más tolerantes, nos volvemos más pacientes, guardamos más silencio, criticamos menos, nos metemos menos en la vida del otro. Somos más considerados. Y sabemos que es así. En todas las historias de la Segunda Guerra Mundial, de catástrofes naturales, de cualquier tipo, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, cualquier tipo de inundaciones brutales con desprendimientos de tierra, avalanchas de nieve, etcétera, etcétera. La gente que ha pasado por esa situación muy dura, ha visto morir a parte de su familia, a sus vecinos delante de ellos, pero que se han salvado, han cambiado totalmente su escala de valores. Y ese cambio siempre fue positivo. Siempre se han vuelto más virtuosos, más tolerantes, más pacientes, serenos, reflexivos, introvertidos, silenciosos, y no porque haya sufrimiento, sino porque el alma se graduó, encontró la franja sabia por donde moverse. Entonces, el dolor siempre deja una gran impronta en el alma, donde el alma se vuelve así, moderada, considerada, tiene una luz distinta y más valiosa, más útil y más beneficiosa para el resto. ¿Qué más? Que no quiero olvidarme. El dolor nos vuelve más sabios y nos enseña y nos prepara también para lo que resta del camino. Porque tenemos un gran dolor a los 40 años, pero ojo que la cosa sigue. Sigue con felicidad, sigue con esperanzas, también sigue con dolor, también sigue con frustración, con incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, seamos adultos, seamos maduros, aceptemos las cartas que hay en el mazo de la vida. Y de eso se trata la sabiduría, de ninguna otra cosa. La única manera de generar nuestro bienestar interior es generar ese poder interior, que es cuando yo conozco las reglas de juego. Y cuando yo conozco y uso mis capacidades para resolver. Entonces no hacer de una piedra una montaña, sino tender al opuesto. Entonces el dolor es eso, el dolor tiene esas características. Ahora veamos cómo es el sufrimiento.
El sufrimiento es optativo. El sufrimiento no es de tremenda intensidad. El sufrimiento es de niveles más bajos, pero puede durar toda la vida si así lo diseñamos, porque decidimos sufrir de la manera en que manejamos el dolor. En vez de manejar el dolor con aceptación, llorando, pasando por todas las etapas y llegando finalmente al duelo a los 6 meses, al año, dependiendo de qué se trate, ¿no? Habíamos dicho muchos ejemplos, incluso una mamá que no pudo llegar a ser mamá, no pudo gestar, no pudo dar lugar a un hijo, es también un gran dolor. Entonces, podemos hacer ese duelo y recomenzar o reiniciar la vida laboral, la vida familiar, la vida social. O podemos sostener ese dolor a través del sufrimiento en una cuota más baja, pero permanente. Aquí, esto ocurre aún después que la causa que generó el dolor ya haya pasado. ¿Se entiende? O sea, nos quedamos con el remanente del sufrimiento aún después que el dolor se fue. Y acá interviene mucho la mente, los pensamientos. Entonces empiezo la cabeza, que puede llegar realmente a ser obsesiva, pensamientos obsesivos. Estoy permanentemente revolviendo el recuerdo, y si fulano estaría aquí, y si no hubiera pasado esto, en este momento estaría pasando tal cosa. Y empezamos como a castigarnos, y empezamos como a condenarnos, dando algunas sentencias. Por ejemplo, yo no voy a ir más de vacaciones. Después que pasó esto, yo no voy a vacacionar más. No voy a viajar más. Yo de esta casa me voy a ir, o de esta casa no me voy más. Yo a mí termino mi vida aquí. O sea, empezamos a sentenciar cosas. Nunca más voy a ser feliz. Yo no voy a compartir las fiestas de Navidad más con nadie, me voy a quedar sola, o voy a ir, pero me voy a encerrar en un cuarto en la casa de mi hijo. No, yo no me saco más fotos, yo no voy más a ningún cumpleaños. O sea, empezamos a generar, apagar la luz de nuestra vida, porque también hay una creencia de que el dolor es el homenaje al amor. De ninguna manera. De ninguna manera el dolor puede ser un homenaje a nada. El dolor es el vacío y la ausencia de eso que creo necesitar. De ese, de aquel, de la situación, de la persona. Entonces, el dolor no es un homenaje de nada, y menos aún el sufrimiento. El lutarse, aunque no llevemos ropa negra, pero enlutarnos por dentro, tomar actitudes que nos enlutan, que todo el mundo vea que yo soy una persona que sufre. Entonces me victimizo y vivo la vida desde la casita del dolor, que se transformó en sufrimiento, porque el dolor ya se fue, ya el tiempo, el presente, los sucesos han hecho de que yo ya no recuerde cómo era mi vida con esa persona antes. Porque cuando pasa 1 año, 2 y 3, y mucho más si pasan más años, ya ni siquiera recordamos la voz de la persona, un montón de cosas. Porque el tiempo es muy sabio, y porque las cosas están claramente establecidas. No hay nada de lo que no podamos recuperarnos. Nada. Fíjense, la Segunda Guerra Mundial, con destrucción, con bombas, ciudades destruidas, el gueto, los centros clandestinos de tortura y de matanza de tanta gente, de judíos, de discapacitados, de insanos mentales, porque han aprovechado para meter a todo aquel que les molestaba como ciudadano porque no era útil, a los gitanos, etcétera, etcétera. Ha sido un sufrimiento gigantesco. Y sin embargo,
los que han sobrevivido a eso han tomado el compromiso y la responsabilidad de transmitir eso al resto de la humanidad para que no vuelva a pasar. Para que no vuelva a pasar. La memoria para que no vuelva a ocurrir, para no volver a caer en semejante genocidio. Y toda esa gente, si bien ha vivido con una carga, se ha recuperado y ha sublimado, ha transformado ese dolor en acciones concretas para ser útil para los que quedan. Porque esa es la meta, es servir hasta el último minuto de nuestra vida. Y eso no se refiere únicamente a nuestra familia, hay que trascender eso, es servir a la humanidad en todos los aspectos que se puedan, incluso con los buenos deseos y las buenas intenciones. Entonces, no fomentemos el sufrimiento, cuidado con eso. Si nos advierten, si lo tenemos en cuenta, cuando esto ocurra, y si ahora está ocurriendo, no le demos, no tejamos, no estemos urdiendo el sufrimiento como una prolongación patológica del dolor. El dolor viene y se va. El dolor va a dejar la resiliencia, el dolor va a dejar la experiencia. Voy a salir transformado. Voy a salir más sabio, más fuerte, más sensato, más moderado, ¿no? Más silencioso. Entonces, pero si yo prolongo de manera patológica ese dolor en sufrimiento, con dosis más bajas, pero continuas, me victimizo, y hasta incluso esto con el tiempo puede ser un factor de manipulación, donde me muestro sufriente. Entonces recojo de los que están a mi alrededor, mis hijos, mis amigos, esta cosa de que me atiendan especialmente, entonces recojo afecto. Cuidado con esto porque es bastante frecuente. Entonces, esto de enlutarse, hay que salir de eso. Es una enfermedad, es una patología, es una deformación. El dolor vino para irse, no viene para quedarse. No lo transformemos en un residente permanente en nuestra casa. No vivamos la vida desde la casita del dolor. Hay que retomar la vida normal para en algún momento retomar la alegría, la sonrisa y todas las cosas lindas que también tiene la vida. Está mechada con el resto para que podamos ir graduando y valorando y sabiendo que hay cosas que no tienen tanto valor. Es decir, no darle tanta importancia y poder trascender. Y también trascender lo corporal. Yo había pensado en un ejemplo que es, por ejemplo, yo lo estoy viviendo ahora con una prima política que es un ejemplo realmente. Está pasando por una enfermedad. Entonces, cuando alguien está pasando por una enfermedad terminal, de mal pronóstico, insidiosa, crónica, irreversible, por supuesto que uno está sumido en el dolor físico de la propia enfermedad y en las limitaciones que esa enfermedad presenta, limitaciones físicas, de movilidad, del estilo de vida, ya no tenemos ganas de hacer, ya estamos cansados, una cantidad de cosas. Pero además de lidiar con todos los síntomas de la propia enfermedad, también tenemos que gestionar la enfermedad, lo cual significa pedir turnos, someternos a estudios, a ver si hay algún... Ok, tenía miedo que alguien me avisara, espero que estén todos escuchando bien. La señal creo que es buena. Además tenemos que gestionar la enfermedad pidiendo turnos, teniendo tratamientos, todos los tratamientos alternativos que suelen acompañarlos, como kinesiología, etcétera, etcétera. Eso ya es un paquete. Eso es irremediable, no lo podemos pasar de largo, hay que hacerlo. Pero, a ver, tenemos el otro platillo de la balanza. En el otro platillo podemos compensar con todas cosas agradables que empiecen a equilibrar la balanza. Entonces puedo entretenerme en algunos momentos que me sienta mejor, puedo ver películas que estén asociadas con el amor, con la esperanza, con los proyectos,
Hay un montón de películas que son maravillosas, que dan fuerza, que dan coraje, con animales, con chicos, con naturaleza, donde hay, ustedes saben de lo que estoy hablando, incluso por Netflix, o sea, hay cosas maravillosas para ver, que alientan, que encienden, que ponen de pie, que estimulan. Lo mismo todos aquellos, por ejemplo, cosas que nos diviertan. Les Luthier es un ejemplo, es un conjunto maravilloso, muchos, todos los conocen, que con una chispa, una sabiduría, una inteligencia, que sin ninguna grosería, realmente son chistes tan graciosos que podemos llegar a llorar de risa. Toda esa risa se capitaliza en salud. Entonces, es verdad que tenemos la enfermedad, es verdad que tenemos que gestionar la enfermedad, pero también es verdad que está en mí la posibilidad de poner en el otro platillo todas aquellas situaciones que me levanten, que me alegren, que me estimulen, ¿no es cierto? Y no, ese es un camino, por ejemplo, ¿no? Tomar esa opción. Y a ver si me olvido uno porque salieron tantas cosas lindas. Y estos son como flotadores en la vida, como rescates. ¿Eh? Salimos a rescatarnos, a autorrescatarnos. Y aparecen esos flotadores que nos mantienen a flote sin gran esfuerzo. Esa es una opción. La otra opción es hundirme. Y a través de pensamientos negativos, ceder al miedo, ceder a la incertidumbre, y empezar a pensar, empezar a imaginar en mi propio final, en qué pasa si el dolor no cede, qué pasa si el tratamiento no resulta, cómo voy a hacer para afrontar la quimio o el tratamiento con tantas contraindicaciones, medicaciones que descomponen, que descompensan, etcétera, etcétera. Entonces yo elijo, ahí hay un pasillo en el que yo puedo elegir. ¿Qué pongo en la otra balanza? Y puedo llegar a compensar con cosas tan alegres y tan reparadoras, desde películas, canciones, música, meditación, aprender técnicas de meditación para manejar esa mente rebelde que me lleva hacia lo negativo y dominar la mente y estabilizarme con un sentimiento a través de entrenar la concentración. Y me concentro, estoy sano, estoy bien. Y puedo estar transitando, el cuerpo puede estar transitando una situación de dolor, pero el alma no sufre. Ojalá podamos entender eso. Esto es muy claro en un yogi, por ejemplo. Puede separarlo del cuerpo, el alma del cuerpo, al punto de que aún viviendo una situación dolorosa y difícil, el alma pueda sobrevolar esa situación y manejarlo a nivel emocional y estar estable a nivel emocional. Entonces todo queda tan minimizado. Hemos tenido ejemplos de compañeras que ya no están, que el médico no entendía en plena internación como no tenía dolores. Y no tenía dolores y tenía un cáncer terminal. O sea, su actitud frente a la enfermedad era sobrellevarla, aceptarla totalmente y aceptar incluso el propio final, ¿no? Lo que llamamos el buen morir, porque la muerte no existe, porque realmente es un vestuario donde el alma cambia de traje y sigue su camino. Bueno, esto es básicamente la esencia. Para poder hacer el duelo, para poder salir del dolor, tenemos que desarticular el sufrimiento, vivir el dolor intensamente y contarle en la cuenta regresiva 10, 9, 8, 7, 6 hasta que llegue a 0. Esperar, porque el tiempo lo logra, pero mi actitud también acelera o mejora esos tiempos. Esto es vital y es a través de la aceptación. Así llegamos al duelo. Pasa lo que tiene que pasar, es inevitable, nadie lo genera, nadie es culpable. Son cosas que tienen que pasar y que yo tengo que prepararme para pasarlas. Yo no sé, Marina, si tenés alguna pregunta, pero yo quisiera decirme vos, porque me quedaron una o dos
de ayer cuando se cortó y Hay dos aportes que dice, bueno, hay seres que no lo resisten y se quedan anclados en el dolor, enferman o se suicidan, no les fue posible salir, no es tan sencillo a veces. Y otra persona dice, mis abuelos estuvieron en un campo de concentración y mi tío quedó más traumado que ellos, nos inculcaban y trataban con mucha violencia. Y otra persona dice, sí. sería bueno que recomendaras películas. No las tengo en mente, yo tengo una memoria muy selectiva y no me quedo con esos títulos, pero busquen en Netflix, por ejemplo, y pregúntenle a la gente. Creo que incluso en Netflix, yo veo poquito, es buscar el género, o sea, una comedia simpática, creo que hay formas de evaluarlas y empiecen a buscar, incluso antes de la película aparece un resumen de la película y ahí pueden ver incluso, hay todo un detalle, porque hay series también que luego de un tiempo continúan, este, que ven, que se pueden ver toda la secuencia de las cosas que pasan. Y si ven que hay una secuencia que es de dolor, bueno, pásenla. ¿Eh? Pero hay muchas con animales, la fidelidad de los perros. Bueno, yo soy un amante de los animales, de hecho soy veterinaria de profesión y tengo una puerta muy grande de amor hacia los animales, todos, hacia todo el reino animal y hacia toda la naturaleza. Entonces, a mí las cosas con animales me encienden, ¿no? Entibian mi corazón cuando está frío, cuando tenemos frío, porque el dolor da ese frío espiritual. Eh, es cierto que hay personas, en realidad creo que en esos casos, es cuando nos resistimos a seguir adelante. En realidad no queremos seguir adelante. Consideramos que la situación que estamos viviendo es lo suficientemente grave para agarrar el control remoto de la vida y decir yo con esta vida no sigo. Entonces hay diferentes maneras de suicidarse. Una es enlutarse y vivir la vida desde el sufrimiento y desde el dolor, hablándole a todo el mundo de mi sufrimiento, de mi pesar, de lo que me pasó. Yo conozco gente que me dice, sí, pero mire, personas de 60 años, que me dicen, sí, lo que pasa es que yo sufrí mucho en la vida, yo perdí a mi mamá, pero ¿qué edad? ¿Cuándo fue eso? Y hará unos 10 años, tenía 50 años ella, o sea, su mamá por lo menos tenía 70 u 80. Después murió mi papá, también, bueno, murió mi marido. ¿Y cuánto hace que murió tu marido? Y hace unos 7 años, y tenía como, o sea, a ver, yo puedo entender que yo he perdido todo eso y estoy hablando desde la experiencia. Y créanme que tenía una pareja preciosa, era un amigo eh, del alma. Y lo he sufrido importante, pero acepté, entendí que su papel terminó. Y finalmente pude lograr hacer el duelo en el año, más o menos al año, quizás un año y un poquito más. Entonces confiemos en que eso ocurre, pero si generamos resistencia, nos resistimos a sanarnos, nos resistimos a hacer el duelo. Decimos, no, yo nunca más voy a ser feliz. Por eso saqué tanto a relucir esta parte, esta frase. Aquellos que dicen, no, yo nunca más voy a ser feliz. Yo nunca más voy a poder sonreír. Yo no voy más a ninguna fiesta. O sea, se enlutan, se ponen y construyen su casita del dolor en su propia casa y viven la vida desde ese sufrimiento, aún después que la causa del dolor ya haya sido superado, el dolor en sí. Hay una resistencia porque el alma naturalmente tiende al duelo, aunque no hagamos nada. Ahora, si ponemos resistencia, si hacemos las cosas al revés, si no queremos olvidar, si estamos permanentemente mirando las fotos, bueno, eso ya es una resistencia. Sí, hay casos también de gente que se suicida de una manera muy rápida, la muerte al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Hay casos muy concretos.
Y hay gente que se abandona, y dice, bueno, para mí basta. Y efectivamente se mueren al mes, mes y medio. Esto pasa incluso con los perros y sus amos. Cuando el amo deja el cuerpo, el perro generalmente vive muy poco luego, excepto que haya un fuerte estímulo en la casa que lo rescate. Pero el perro se va atrás de quien amó en esta vida física, ¿no? Y todos conocemos estas historias. No sé si me quedé con algo, Marinés, de lo que me dijiste. No, no, no. Acá dan un ejemplo de una serie que se llama Navillera. Ah, navillera, es correcto, es una Navillera. excelente indicación. Navillera, navillera se escribe con B corta, creo así, navillera. Con Creo que es una película coreana una serie. Y o dicen una serie. la Es película excelente. Coco. Sí, excelente, qué buena idea. Gracias por ese aporte. No la recordé. Yo vi muy poquito, pero ya con lo que vi me di cuenta, las películas coreanas son maravillosas. Navillera, anótenla, es muy importante, véanla, es por Netflix. Es una serie coreana. Hay una pregunta también o una afirmación que alguien hizo es, tengo una actitud inmadura frente al dolor, me enojo. Eso pasa absolutamente, Silvia. Eh, Cuando nos enojamos, precisamente, eso nos está indicando que nos estamos resistiendo a lo que pasa. Yo me enojo, entonces digo, pero ¿cómo puede ser que esto me pase ahora? Justo en este momento, en el mejor momento, cuando estábamos saliendo, cuando esto estaba en el mejor momento, en fin, siempre voy a encontrar razones para que la cosa siga y no termine. Entonces es nuestra resistencia. Yo hice en un taller de calidad de vida hace unos meses atrás, creo que está en YouTube, que es, no me acuerdo los nombres, eh, resistencia, rechazo y negación, me parece. 3 actitudes que solemos tomar frente al dolor, de rechazar, de negar, de resistir a la realidad. Eso es muy duro y con eso se sufre muchísimo más que con el propio dolor que genera esa resistencia. ¿Se entiende? Así que, fíjate, esto que te pasa, Silvia, está bien. Hay 2 emociones muy fuertes en el dolor. Uno es la rabia, la bronca, la ira, y otra es la tristeza, que a veces suele convertirse en depresión. Ambas es la falta de aceptación. Y nadie dice que sea fácil aceptar la realidad, verla tal cual es y repetirla en mi cabeza hasta entender que eso es así, que tiene que ser así. Otra pregunta. Alguien dijo que le dolió mucho la partida de su madre, le dolió ver cómo peleaba para no morir. Eso es el síntoma típico del apego. Como no conocemos o cuando no seguimos una línea espiritual, una filosofía de vida espiritual, le tenemos miedo a la muerte. Entonces no queremos morir, no queremos soltar el cuerpo, aun cuando el cuerpo esté sufriendo, nos esté haciendo la vida imposible porque no va ni para atrás ni para adelante, porque no funciona, porque es realmente un dolor de cabeza en nuestra vida, nuestro propio cuerpo. Aún así, hay gente que en ese estado de deterioro no quiere soltar el cuerpo y le cuesta morir, le cuesta mucho morir. Está semanas en terapia intensiva, va de terapia intermedia a terapia intensiva, a su casa, vuelve. Y eso es porque tiene miedo a morir, porque no tiene elaborado ningún proyecto de fe o de esperanza en lo que viene. Eso es muy interesante también. Culpa por una separación no deseada. Eso también es una observación. Sí, a veces queremos a alguien y esa persona nos plantea una separación, no pudimos mantener esa relación, no estaba en la historia escrita que la íbamos a mantener, la perdemos, o sea, perdemos la relación, la persona sigue,
pero ya no está en el escenario de nuestra vida. También hay que aceptarlo. Hay que tratar de sacar de esa situación aquello que nos sirva como experiencia para el futuro. No tener tantas expectativas ni tanto apego. Yo debo vivir mi vida integralmente como quien soy y puedo caminar paralelamente al lado de muchas personas, padres, hijos, hermanos, marido, pero camino paralelamente. Esas personas o esas personas no caminan en mi sendero y yo no camino en su sendero. Ojo con esto, que es bastante diferente. El sendero de cada alma es individual. La vida de cada uno es un sendero angosto por el que solamente debe transitar el dueño del sendero, el protagonista del sendero. Cuando yo pretendo que otros caminen por mi sendero o yo me cruzo al sendero de otros, ahí empieza el apego, la dependencia, el sufrimiento. La dependencia siempre genera sufrimiento porque hay pérdida de libertad, hay condicionamiento. Lo de la pandemia lo hemos hablado. Si alguien cree que podemos hablar algo más sobre la pandemia, cómo salir del encierro mental, cómo salir del barbijo mental, el miedo a enfermarme, el miedo a morirme. Hay algo que tenemos que entender, que lo aprendemos mucho en el Raja Yoga y que yo lo agradezco particularmente, y es: en la vida pasa lo que tiene que pasar. Nadie puede torcer el destino. Nadie puede cambiar el destino de nadie. Lo que sí puede pasar es que si estoy preparado espiritualmente, con un corazón abierto, con una actitud abierta y una mente abierta, voy a vivir lo que tenga que vivir de una manera diferente, más liviana, más sabia, con más recursos. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero si está en mí que me tengo que enfermar de COVID y morir de COVID, no tengan duda que eso va a ocurrir, aunque transcurra la pandemia dentro del placar de mi casa y no coma o coma a través de una pajita que me pasen. Es imposible eludir al propio destino. Bueno, también hablamos de la culpa. Sí, la culpa que da mucha tristeza porque a veces sentimos que no pudimos hacer por ese ser querido lo que creímos, pero claro, cuando nosotros revisamos eso es cuando todo ya pasó. Entonces tener una mirada retrospectiva, cuando el cuadro está terminado, es como el diario de mañana, ¿no? Si yo tengo el diario de mañana, seguramente mi hoy va a poder ser un poquito mejor. Entonces no nos damos cuenta de ese desfasaje. Entonces miramos para atrás y empezamos a hacer correcciones, empezamos a querer hacer correcciones porque no podemos. El pasado es inmodificable, el pasado es una foto. Entonces aceptarlo como tal, porque ya pasó, no se puede arreglar, no se puede cambiar, pero lo que sí puedo cambiar es mi actitud en los hechos de hoy, para que no vuelvan a ser parecidos a los del pasado. No sé, Marinés, si hay alguna pregunta u observación más, o algo que quedó incompleto, alguna duda. Un comentario dice que a veces asociamos ser feliz con culpa. Nos sentimos culpables al ser feliz, entiendo yo. En realidad también es una forma de miedo. Cuando somos felices tenemos tanto miedo de que esa felicidad se vaya, de perder esa felicidad, que empezamos a sufrir aún en un momento de felicidad. Tener miedo, por eso mucha gente dice, no, me va bárbaro, pero yo no le digo a nadie, yo no le comento a nadie que soy feliz, yo no digo nada porque tengo terror de que esto se corte, de que esto termine. Y es el miedo a perder esa felicidad. Vivamos intensamente cada etapa, aceptemos cada etapa como es y valorémosla. El agradecimiento es tan importante, la valoración de tener prosperidad, de tener
una casa donde nadie me puede echar, si es que esa es la circunstancia, de tener los hijos sanos, de tener amigos, de tener actividad, de sentirse útil, de que el cuerpo responda, de que pueda autoabastecerme. Hay que valorar todo. Y cuando llegue el momento en que algunas de esas cosas dejen de estar, también tengo que aceptarlas. Bueno, ok, este es el momento, el de cal ya lo pasé, ahora viene el de arena, ¿sí? Y después vendrá otra vez el de cal, pero siempre alimentemos esa esperanza, siempre escuchemos música reconfortante para el alma, siempre no hablemos del dolor con otras personas, ¿no? Excepto con un gran amigo en una situación puntual y álgida, donde comparto, pero compartamos un momento nada más, luego demos lugar a otras cosas. No hablemos todo el tiempo de enfermedad ni de cosas negativas porque nos hunde, estamos generando, esto es importante tenerlo en cuenta, todo lo que yo pienso y digo, estoy inmediatamente de acuerdo a la carga vibracional de ese pensamiento. Me voy rodeando de toda una energía que puede ser maravillosa como puede ser sumamente negativa. Esa energía, si es maravillosa, si es buena, porque es altruista, porque es esperanzadora, porque tiene virtudes, porque tiene fe, porque apuesta, porque, porque tiene la voluntad de continuar, de ser útil, de beneficiar, etc. Es una energía tan positiva que atrae a las situaciones favorables y positivas. Atraemos nosotros mismos como un imán a situaciones favorables. En el trabajo, en la familia, entramos y ya aunque haya un pequeño conflicto familiar, todo se disuelve. Y con una palabra suave y con una palabra integradora, todo queda en la nada. Es la fuerza y la energía del amor, de lo positivo, de la luz. Y de la misma manera, cuando nos rodeamos de esa energía cargada de bronca, de culpa, de frustración, de humillación, de reproche, de renegar, de no aceptación, de resistencia, de rechazo, es una energía de odio, de celo, bueno, ni hablar. Es toda una energía densa que arma una trama que atrae precisamente todas las cosas negativas de igual signo. Entonces decimos, estoy de mala racha, me pasan todas cosas malas, se me rompió la enceradora, esta mañana la heladera dejó de funcionar, el auto no lo puedo usar, volvió la acidez, vuelvo a tener acidez, etcétera, etcétera, etcétera. Somos nosotros los que generamos los pasillos por los que caminamos. O los pasillos o las barandas que le dan contención a nuestros senderos. Seamos conscientes de eso. Miren, todos aquellos que puedan hacer un curso de Raya Yoga, hay algunos por internet, de Brahma Kumaris, hay uno hecho por Javier Goicochea, lo pueden hacer en vivo a través de online, por Zoom, la verdad ayuda muchísimo a entender el juego de la vida. Sí, perdón, Marinés. No, por YouTube también está el de Javier. Y por YouTube, perdón, por YouTube, ¿cómo dije yo? Por Zoom. Por Zoom si son en directo. Y por YouTube ya están grabados y subidos, así es, correcto. Hay bueno, otra pregunta. Sí. Dice, ¿cómo es eso de no poder cambiar el destino? Y más abajo hay otra pregunta que dice, ¿no poder cambiar el destino no sería tener una mirada muy determinista? Lo que pasa es que no tengo opción, como en realidad la vida es una secuencia de cosas que suceden, que cada uno de nosotros hemos ido tejiendo desde vidas anteriores a esta misma. Por supuesto hay que creer y en esto, ¿no? De que la vida no termina con la muerte, sino que vivimos una serie de nacimientos que para cada alma es determinado y distinto, con un mínimo y un máximo, eso se ve en los cursos de Raya Yoga, para aquellos que sientan que la verdad está por ese lado.
entendamos algo, todos buscamos la verdad, al menos yo la busqué toda mi vida y creo haberla encontrado en el Raja Yoga. Pero la verdad para otros puede estar en el catolicismo, absolutamente válido, o puede estar en el budismo, o puede estar en el islam, o puede estar en cualquier otra rama, o en el evangelismo, en lo que sea, o sea, en donde sienta que ahí escucha la verdad, está ok, que siga ese sendero. En el Raja Yoga aprendemos que el destino está predestinado. ¿Por qué? Porque con cada palabra, con cada pensamiento y con cada acción, vamos tejiendo una trama como si fuera nuestro propio telar, donde por momentos el punto es más abierto, por momentos más apretado, más duro, más flojo. Es la trama de la vida que cada uno va diseñando con su propio pensar y accionar. Y de esa manera, ese tejido va proyectando nuestro futuro, mediato e inmediato. No sé si no puedo en tan poco tiempo responder esto, pero ojalá esto pueda ser en principio una puerta para que luego veas de abrirla para ver si atrás de ella está la respuesta o lo que buscas, ¿no? ¿Algo más, Marinés? No. Bueno, entonces, si les parece, podemos concluir esta jornada, esta pequeña jornada de 2 días, de 2 encuentros, que ojalá les haya servido para encaminar o para organizar el dolor que hay en la vida de todos. Nadie está exento del dolor, es propio de la vida, pero tengamos en cuenta que viene y se va. Por favor, prepárense para la despedida. No lo dejen y no lo instalen en su vida. Esto es lo que cambia. Este es el mensaje esperanzador. El dolor viene para irse, pero primero genera una pequeña transformación o gran transformación en nosotros que nos va a servir para seguir viviendo de una manera más resiliente, con más fortaleza y más templado. Entonces ahora vamos a entrar despacito en ese silencio interior que llamamos meditación, introversión, en la que vamos aquietándonos y despacito desconectándonos del mundo exterior, de lo mundano. Y primero ingresamos en nuestro propio ser. Tomamos conciencia de que somos almas. Soy un alma. Soy energía eterna. Nada puede destruir un alma. El alma le da vida al cuerpo en una asociación temporal, una vida. Y luego tendremos otra y venimos de muchas vidas, interpretando diferentes papeles y roles. Y todo eso está almacenado en el alma. Cada experiencia, cada emoción, cada experiencia quedó grabada en el alma, indeleble, jamás se borra. Y aparece en el momento de discernir, en el momento de decidir. El intelecto cuenta secretamente con toda una información anterior de experiencias que orientan al momento de tomar decisión, si escuchamos al ser. Nuestra verdadera identidad es el alma. Somos el alma. El cuerpo es un traje transitorio
que acompaña al alma en un papel. El cuerpo es materia, el ser es energía. Seres humanos, el alma y un cuerpo. Soy un alma eterna, llena de todas las virtudes que son mis herramientas para trascender la materia, entender el significado profundo de la vida. Salgamos de la superficie donde están las olas, las turbulencias, en lo profundo del océano hay una hermosa quietud. Esa es la profundidad del ser. Transitemos por esa quietud, quedémonos en esa profundidad silenciosa y pacífica que nos enseña a ver la realidad con otra visión de aceptación, de entendimiento, incorporando al ser esa experiencia de aceptación. Acepto la realidad y puedo verla tal como es. Sin negación, sin rechazo, sin resistencia, que me implicaría un gasto de energía enorme. Tratar de negar lo que es real. Observo la realidad, acepto las circunstancias, me adapto, afronto. Emerge ese poder interior, esa resiliencia, esa capacidad de la que tantas veces dudamos. Cuando nos preguntamos, no sé cómo voy a hacer para salir de este dolor. El alma sabe y sale. Voy a salir de este dolor victorioso, más sabio, fuerte, íntegro. Y voy a ser de utilidad y de apoyo para los que sufren. No voy a instalar el sufrimiento en mi vida. Voy a traspasarlo, a resolverlo y hacer el duelo correcto. Y en poco tiempo podré mirar para atrás esta situación de dolor de hoy y verla con toda claridad, de una manera normal, sin dolor. Trabajo ese poder interior, esa confianza en mí mismo, esa voz que tantas veces me dice, no lo hagas, y aún así, por capricho, por tosudez, insisto. Y luego viene el dolor, la frustración, la decepción. Escuchemos al alma. El corazón sabe, siempre tiene una respuesta de qué hacer y qué no hacer. Escuchemos a nuestro corazón. Mente y corazón juntos es la respuesta. Vamos a abandonar esta reunión rodeados de toda una energía,
poderosa, fuerte, luminosa, llena de esperanza, de coraje, de determinación, de ser felices, de caminar hacia nuestro bienestar interior. Ese es el motivo de la vida. Aprender a saltar obstáculos, aprender a trascender los desafíos, la adversidad y sostener nuestro bienestar interior. Om Shanti. Gracias, gracias por acompañarme en estos 2 encuentros, en estas reflexiones. Y bueno, si quieren, pueden volver a escucharlo en YouTube y pueden incluso charlar entre ustedes, aquellos que se conozcan, o transmitirle esto a otros y que esto genere una conversación que ayude a procesar y a resolver el dolor. Gracias, Om Shanti, hasta siempre. Gracias, Marinés, y al equipo técnico, muchas gracias.